agradeceros que asistáis a la tercera conferencia de las 7ª jornadas de lingüística cognitiva, ¿vale? Hoy tenemos a alguien que ya ha venido otras muchas veces a esta facultad. Y bueno, yo he intentado no empezar con el tópico de es un placer, es un honor, pero en este caso es absolutamente verdad. O sea, para mí es una enorme alegría poder ver personalmente de nuevo al profesor Carlos Subirats. El profesor Subirats es catedrático de lengua española en la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿vale? Bueno, una cuestión. Presentar a alguien siempre es algo complicado, ¿no? Fundamentalmente porque puedo no aceptar y la persona que está al lado decirme, bueno, yo no soy ese del que tú hablas, o que me pase de tiempo, o que lo haga demasiado corto. Yo voy a intentar hacerlo de una manera un tanto poco académica, un poquito más distendido, pero para que conozcamos realmente cuál es la personalidad real del profesor Subirats. Fundamentalmente por una razón. El profesor Subirats está aquí hoy porque es un experto en el estudio del léxico desde el punto de vista de la lingüística cognitiva, al tiempo que también lo es en el tratamiento automático del lenguaje, ¿no? Pero la figura del profesor Subirats abarca muchas más cuestiones que esa historia por la que hoy está aquí, ¿no? Entonces yo voy a deslindar dos apartados fundamentales que tienen que ver con la figura de la persona que tenemos aquí delante. Voy a hablar en primer lugar de la trayectoria de Carlos Subirats, del profesor Subirats, y posteriormente me gustaría centrarme en por qué a mí me parece que esta conferencia puede ser muy interesante un día como hoy. Fundamentalmente por determinados profesores que estuvieron en esta facultad y siguen estando, y porque se va a hablar de uno de los santos griales de la lingüística, que es el significado, ¿vale? Entonces, voy a deslindar dos apartados. Uno, su trayectoria, quién es como profesional el profesor Subirats, y luego hablaré de la importancia que desde mi punto de vista tiene la conferencia que va a dar. Vamos a ver, para entender bien la figura del profesor Subirats, su trayectoria, yo podría empezar, ya que estamos en un ciclo de lingüística cognitiva, por lo que ha elaborado mi capacidad cognitiva con respecto a la imagen que tengo aquí de quien tengo a mi lado, ¿no? Y podría empezar con 3 adjetivos calificativos precisos. Para mí, desde el punto de vista profesional, el profesor Subirats es un profesional honesto con los demás y consigo mismo, es un profesional coherente con sus principios y es un profesional valiente. Para ser honesto y coherente, en la universidad actualmente se necesita ser valiente. Si no se es valiente, y cuando hablo de valiente no estoy hablando de un inconsciente atrevido, estoy hablando de alguien que reflexiona sobre cuestiones y que es capaz de decir sí o decir no cuando hay que decirlo, ¿vale? En ese sentido, la figura de gente como el profesor Subirats tiene un problema. Roberto Saviano, el autor italiano que acaba de publicar un libro ahora, el que se enfrentó con la mafia, ha publicado un libro que se llama Los valientes están solos. Entonces, ser valiente supone problemas porque suelen estar solos. Yo, por mi parte, mi compañía se la ofrezco en su valentía. Bien, podía empezar ahí, pero yo creo que para que entendamos bien la figura debemos deslindar 3 cuestiones importantes. Una, la figura del profesor Subirats como divulgador de información lingüística. 2, su vertiente de disidente lingüístico sin pudor alguno. Y, en tercer lugar, la que lo ha traído hoy aquí, es decir, ser un experto en el estudio del léxico desde el punto de vista de la lingüística cognitiva y ser un experto en el tratamiento automático del lenguaje. Si nos vamos a las 2 primeras vertientes de este profesor, veremos que es un divulgador que todos conocéis porque todos habéis utilizado una lista de distribución lingüística moderada. Aquí tenemos al moderador, que es Infolin. Infolin, para todos los que nos hemos dedicado a la lingüística, fundamentalmente a la lingüística hispánica,
es una fuente donde se da una enorme cantidad de información, incluida la información laboral. Lo digo para la gente joven que está aquí, ahí se da también información sobre cuestiones laborales para gente que está buscando trabajo en nuestra profesión, ¿vale? Y además tiene una revista lingüística, Estudios de Lingüística del Español, que no sé si sigue funcionando en la actualidad, de la que él es el director. Eso es la vertiente como divulgador. La segunda vertiente es la de disidente sin pudor. O sea, el profesor Subirats es un disidente sin pudor. Y además tiene 3 targets, tiene 3 dianas importantes en todo lo que ha publicado en su vertiente disidente. Una es la lingüística española como colectivo, otra es la RAE y otra es la propia universidad. Yo me he traído aquí algunos ejemplos que recomiendo que leáis porque lo que hace el profesor Subirats ahí no es la típica butad, no son ocurrencias, son reflexiones que nos llevan a nosotros a reflexionar sobre esos 3 colectivos. Yo me he traído aquí algún ejemplo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la lingüística española como colectivo. Tiene títulos como los siguientes, para que vean ustedes por dónde puede ir la cosa. La filología española del siglo XXI, anacronismo y caciquismo. Si nos vamos a la vertiente, la RAE, otra de las grandes dianas del profesor Subirats, ¿no? Tiene un título que parece que es para llamar la atención, pero que tiene su profundidad, Gramática del desastre. Y ahí plantea una cosa que es muy interesante. En el 2009, la Real Academia publicó su última gramática, que desde mi punto de vista es la mejor gramática de largo que ha hecho la Real Academia nunca. Pero es curioso, ahí critica una cosa al profesor Subirats que todo el mundo piensa pero que nadie dice, el pseudo-panhispanismo de la Real Academia Española. O sea, ese panhispanismo, ese carácter panhispánico que la Academia le quiere dar como a su gramática, como institución a su gramática, él habla de la falsedad. Basta con irse a cualquier país sudamericano, irse a la Real Academia en México, para que vean que lo que él plantea es absolutamente real. Y además es curioso, es una gramática que no ha llegado a donde quería llegar. Los especialistas piensan que no es una gramática para especialistas, los no especialistas piensan lo contrario. Pero donde él se mete fundamentalmente es en el falso carácter panhispánico de esa, ¿no? Tiene, en el caso de la Real Academia, tiene otro título que tiene el siguiente, se denomina de la siguiente manera: ¿qué hace una lengua como el español en una academia como esta? Institucionalización del atraso en la lingüística española. Eso no se atreve mucha gente a decirlo en un país como este, ¿no? Y es curioso, si leen ese artículo verán que empieza así: Real Academia, real incompetencia. Y no se pierdan, el que lo lea, no se pierdan la anécdota que cuenta de la entrada a perro que mantuvo en su diccionario la Real Academia durante mucho tiempo. Eso da una muestra del nivel de la lexicografía en España. No voy a decirlo porque es una anécdota un tanto escatológica y no la voy a... pero recomiendo que lean el artículo de Carlos para ver. Y luego está su tercera diana, la universidad como institución, ¿no? Yo lo voy a decir de una manera más suave, pero él dice literalmente en su presentación en Infolit lo siguiente. Dice que la universidad es una institución burocratizada, todos estaremos de acuerdo, disfuncional, todos estaremos de acuerdo, pero dice algo más que yo lo voy a decir eufemísticamente, él lo dice de una manera mucho más bestia que yo, y dice fagocitada por el neoliberalismo imperante. Y todos estamos completamente de acuerdo con esa historia. Donde yo ya no estoy de acuerdo con él es en que eso haya tenido como consecuencia que la Universidad Española no esté en los rankings oficiales estos que se llevan ahora y que aquí es que no haya competitividad. Yo preferiría la idea del antropólogo norteamericano Richard Sennett en su libro El artesano, que dice que vamos a dejarnos ya de competir y de hacer rankings y vamos a enseñar a nuestros alumnos el amor por el trabajo bien hecho y la cooperación. Fundamentalmente porque si no, todos ustedes
están inmersos, van a acabar inmersos en una especie de darwinismo académico. Yo creo que el fin de la universidad, Carlos, va a ser que toda la gente joven terminen matándose unos a otros, por el rollo este que hay ahora de la competitividad, la excelencia, etcétera, etcétera. Basta leer el famoso libro de Michael Sandel para la tiranía del mérito, para que vean ustedes que todo eso que nos cuentan de la meritocracia es absolutamente falso, ¿vale? Bien, bueno, esa sería la segunda vertiente, pero la importante, la que trae Carlos aquí, es que estamos ante uno de los mayores expertos que existe en España sobre el estudio del léxico desde el punto de vista de la lingüística cognitiva y el tratamiento automático del lenguaje. Y esto no es que lo diga yo. Entiendo que la mayoría de los que estáis aquí sois alumnos de inglés, conocéis el proyecto de investigación FrameNet, ¿no? Un proyecto que surge en la Universidad de Berkeley, fundamentalmente por influencia de Fillmore, ¿no? Berkeley, una universidad pública norteamericana y una de las mejores del mundo, no se olvide eso, universidad pública y una de las mejores del mundo, donde Carlos ha hecho múltiples estancias, ¿no? Él es el investigador principal del proyecto FrameNet, una base de datos léxicas hecha a partir de la semántica de Marcos, ¿no? Y él es el principal investigador de ese proyecto en España, con lo cual es alguien que está absolutamente dotado para que nos hable de todo lo que tiene que ver con el significado desde un punto de vista cognitivo. Si alguien quiere tener más o menos una idea del pensamiento en este sentido, de lo que él plantea, yo le diría que se leyera, no sé si me equivoco, su introducción a la sintaxis léxica, ¿no?, del español, donde puede ser una manera interesante de introducirse en la enorme cantidad de publicaciones que tiene el profesor Subirats sobre este asunto. ¿De acuerdo? Bien, termino. ¿Por qué creo yo que es importante esta conferencia? Por una razón. Si yo no estoy mal informado, el profesor Subirats nos va a hablar de la interfaz sintaxis-semántica, nos va a hablar de la formalización lingüística del concepto constructivo del significado desde el punto de vista de la semántica de Marcos, nos va a poner ejemplos y, sobre todo, nos va a explicar cómo funcionaba antes de la inteligencia artificial generativa el proyecto FrameNet y cómo va a empezar a funcionar cuando la inteligencia artificial generativa se incluya en el proyecto. Algo muy importante. ¿Y por qué a mí me parece que el hecho de que Carlos haya decidido hablar sobre el significado, la construcción del significado y su expresión discursiva, algo muy importante en esta facultad? Fíjense, cuando empieza el primer modelo chomskiano, no había un componente semántico. La semántica se olvidó, solamente se hablaba de sintaxis. Eso ocasionó una enorme discusión en el ámbito de la lingüística norteamericana. Llegan Katz, Fodor, Postal, los semánticos interpretativos, llegan los semánticos generativos, llega Fillmore con la gramática de caso, ¿no? Y empiezan a plantear que es necesario un componente semántico, ¿no? Ahí hay una enorme discusión acerca de si ese componente semántico realmente era referencial o no lo era. Hasta que a finales de los 80 llega un grupo de autores norteamericanos, Lakoff, Langacker, Johnson, Fillmore, y crean la historia de la semántica cognitiva, la lingüística cognitiva, como algo que se va a separar del concepto semántico que había tenido la lingüística norteamericana hasta ese momento, ¿no? Eso me parece muy, muy, muy importante, porque en esta facultad hubo profesores que dedicaron su vida académica a esa cuestión. Lo que pasa es que la dedicaron algunos ahí sentados o sentadas aquí ahora mismo, esa cuestión ellos la vieron desde el punto de vista europeo, que tiene un concepto absolutamente del funcionalismo estructuralista, que no es el funcionalismo de Dick ni el de Halliday, que son otros funcionalismos. Lo veíamos desde el punto de vista cosseriano, personaje interesante, y veíamos una diferencia absoluta. Él nos va a hablar del significado como construcción. Aquí se planteaba la idea del significado como interpretación de la realidad. El significado como cosmovisión, que es una idea humboldtiana, y como todos ustedes saben, hay una discusión si los generativistas entendieron o no entendieron realmente a Humboldt, pero yo no voy a entrar ahí, ¿vale? En ese sentido, me parece interesante porque el significado, como decía al principio, es un santo grial.
Y aquí nadie se pone de acuerdo, la gente se va muriendo, los autores pasan y nadie se pone de acuerdo. Y en ese sentido me parece que se puede iniciar un debate bastante interesante entre dos concepciones absolutamente distintas de lo que es el significado. Yo termino, pero como sé que a Carlos le gusta la música, voy a terminar con una anécdota de un grupo underground bostoniano de los años 90 de Boston. Boston está al lado de Cambridge. En Cambridge está el MIT. En los años 90 en el MIT estaba Noam Chomsky. Ese grupo bostoniano publicó a principios de los años 90 un disco triple que se llama 69 Love Songs, 69 canciones de amor. Y una de ellas, no la mejor, se llamaba The Death of Ferdinand de Saussure. Curioso que unos bostonianos de al lado del MIT hagan. Si escucháis la letra de la canción, Stephen Merritt, el protagonista, se encuentra a Ferdinand de Saussure. Entiendo que todo el mundo sabe quién es Ferdinand de Saussure, un gran precursor del estructuralismo europeo. Y le pregunta que le diga el significado de la palabra amor. Y Ferdinand de Saussure responde: yo no sé lo que es el amor, tú no sabes lo que es el amor, nadie sabe lo que es el amor. Coge Stephen Merritt y le dice: hombre, le estoy preguntando a un especialista. ¡Pum! Y le tira un tiro y lo mata. Así que cuidado con los que os dedicáis al significado. ¿Vale? Bueno, dejo a quien todo el mundo quiere escuchar. Gracias. ¿Cuáles han sido los aspectos básicos? Los básicos de la crítica del cognitivismo? No, yo tengo ya. Sí, sí, yo. Y en segundo lugar, otro de los aspectos relacionados con el primero, porque los tres que hay aquí en esta lista de dos, el segundo.
semántica se convierte en un componente derivacional, y esto se fundamenta en el hecho de que la idea que ponemos aquí, de que el significado está en las formas, es decir, estas metáforas que usamos en el lenguaje habitual, de tus palabras no tienen significado, ¿de acuerdo? Es una teoría tan antigua, es una teoría que se ha convertido ya en una forma de pensar a nivel inconsciente y que se manifiesta a través de las metáforas que usamos en el lenguaje. Y la idea, evidentemente, de que las formas son portadoras del significado, ¿de acuerdo? Es decir, es toda una cosmovisión, es toda una teoría y una concepción del lenguaje que es justamente el motivo por el que queremos cambiar, y se ha cambiado en la lingüística desde los años 80 hasta ahora, ¿de acuerdo? Para verlo en un formato gráfico, la idea es, siguiendo las metáforas de nuestra cultura, superior, inferior, grande, pequeño, color intenso, color menos intenso, pues la sintaxis como componente central, la semántica como un componente pequeñito, derivado, ¿de acuerdo?, que simplemente tiene el honor de ser componente derivado. Todo este esquema, evidentemente, no solo choca con la nueva lingüística cognitiva, sino que ha habido en la historia, estábamos hablando antes de los cambios que a veces suceden y desaparecen. Tenemos en el siglo XVIII, en Francia, toda la bibliografía está en Internet, la pueden obtener luego desde el móvil, sobre la gramática filosófica francesa, que incorpora toda esta tradición que ahora estamos comentando, de modo que podríamos presentarlo como la gran novedad, yo soy el gran innovador y el único y todo eso, pero en realidad lo que estamos haciendo es incorporar ideas que ya están en la lingüística y que por esta característica especial que tiene la lingüística es que a veces no incorporamos, liquidamos, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante que a veces pensemos, al menos en las teorías inmediatamente que nos han precedido, para que podamos entender por qué estamos haciendo una transformación tan grande de nuestra semántica cognitiva en relación a la semántica anterior, ¿de acuerdo? Pero insisto que también tenemos que tener en cuenta estas cuestiones relacionadas con la historiografía lingüística, pero no por un afán podríamos decir, erudito. A mí la erudición no me interesa mucho. No digo que no sea útil, que a veces consultemos libros súper eruditos, pero lo que nos interesa es tener ideas críticas que nos permitan entender esta progresión y que no nos olvidemos ningún paso, a pesar de que a veces son progresiones que duran 2000 años o más, como en el caso de la gramática, ¿no? Si pensamos desde la gramática griega y romana hasta ahora, pues es muy difícil tener una constancia de todo lo que ha ido sucediendo, porque son 2500 años, pero al menos no olvidarlo en bloque, ¿no? Entonces, este esquema nosotros lo vamos a negar, digamos, lo vamos a abandonar completamente, porque es completamente nocivo. Hay que tener en cuenta también que cuando criticamos una teoría no es que la destruyamos, sino que lo que decimos es que ya no es útil, no tiene más utilidad para nosotros, porque el formalismo, en el fondo, todos hemos sido formalistas, yo también, o sea que, digamos, estamos hablando, digamos, por la edad, ¿no? Estamos hablando de teorías que nos han funcionado y nos han permitido ampliar nuestro conocimiento sobre muchos aspectos del lenguaje, pero que ahora en este momento, y para ustedes que tienen toda la vida por delante desde el punto de vista científico, pues no tiene sentido seguir planteando las cuestiones desde el mismo ángulo. Nuestra concepción de la semántica y de la relación con la sintaxis, expresada gráficamente, es completamente distinta. La semántica es nuclear. La semántica está en el núcleo central. Todo parte de la semántica. Parece obvio, claro, todo parte de la semántica. Es una obviedad, pero dicha en el año 2024, pues es quizás no tan obvio, porque hemos estado sometidos a un régimen de formalismo que nos ha dejado el cerebro completamente formateado en un sentido que ahora no nos sirve.
La semántica es central, los dos componentes están unidos, el filtro que habría entre ellos sería meramente poroso y la semántica, como dice el título de nuestra conferencia, es lo que se expande en la sintaxis. Y por lo tanto queremos estudiar cómo trabajar sobre una semántica no referencialista y cómo poder relacionarla con una sintaxis en un ámbito léxico que se pueda estudiar sistemáticamente, ¿de acuerdo? Muy importante, no nos conformamos con venir aquí, dar una historieta, qué bonito, me voy a mi casa y ya está. Queremos una teoría que tenga una fiabilidad, que tenga una posibilidad de aplicarse al estudio del léxico. Si no, no nos sirve para nada. Una teoría que no se puede validar en el léxico de una lengua no tiene ninguna... Y de hecho, no podremos hablar hoy de uno de mis temas favoritos, que es ChatGPT y Gemini, pero ChatGPT y Gemini nos han dado una lección de modestia, han conseguido hacer un sistema mucho más perfecto que todas las gramáticas, incluyendo las de la RAE, 2 volúmenes pesadísimos, sin ningún tipo de concepto lingüístico, ni siquiera el de palabra. En algunos modelos, en el LLM, los Large Language Models, los modelos de lenguaje, hay modelos que ni siquiera usan un concepto de palabra. ¿De acuerdo? Bien, eso simplemente lo dejamos allí porque no podremos trabajarlo hoy, porque deberíamos dedicarle mucho más tiempo. Otro de los problemas que ha hecho que se hundiera el edificio formalista es su incapacidad, como decimos aquí, su incapacidad para desarrollar formalismos predictivos que permitan validar su teoría. Ese es el gran fracaso de la gramática generativa. Nunca consiguió generar nada, ¿de acuerdo? Y quien ha generado han sido, insisto, que tenemos que reflexionar sobre esto, la ingeniería lingüística y la lingüística computacional, a través de sistemas de inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Y por tanto, se desacreditan los modelos formalistas porque dejan de ser explicativos propiamente dichos, porque no se pueden verificar en el léxico, ¿de acuerdo? Y un modelo que no se puede verificar en el léxico, un modelo que no da explicaciones extensivas, que se puedan hacer extensivas a toda la lengua, es un modelo que está condenado a desaparecer, aunque durante muchos años nos haya proporcionado posibilidades de estudiar a fondo problemas que no conocíamos hasta ahora. La sintaxis se ha estudiado durante el siglo XX de una manera tan impresionante como quizás la fonética en el siglo XIX, la fonética histórica al menos. Otra de las cuestiones que ha contribuido a socavar de alguna manera las bases académicamente, las bases del formalismo, son los avances conseguidos por los modelos lingüísticos que estudian la sintaxis en el léxico. Fíjense que estoy hablando de modelos de los años 70, eran modelos léxicos, pero estamos todavía todos, yo incluido, vean que me cito a mí mismo, estamos todos pensando en la sintaxis, o sea que todos hemos sido pecadores, ¿de acuerdo? En este sentido, pecadores. En aquel momento era otra cuestión, ¿no? Era un descubrimiento para mí, al menos. Bueno, podríamos estar citando durante toda la hora, y no terminaríamos, por supuesto, pero aprecian, por ejemplo, con su semántica léxica que está traducida al inglés, no han traducido los ejemplos, lo cual hace que a veces sea un poco difícil seguirlo si no se sabe ruso, pero de todos modos se puede seguir. Los trabajos de Maurice Gross, un lingüista que no conocen, por la amnesia que tenemos en la lingüística, las modas y tal, como las tiendas de ropa, cuando se ponen de moda los pantalones estrechos, que a mí no me gustan, si van a una tienda y pides un pantalón ancho, pues no puedes comprarlo. ¿Por qué? Porque no hay. Parece que en la ciencia hacemos lo mismo. De momento ya no están porque no hay. Pues bueno, sí que hay. Demostró la complejidad del estudio de la sintaxis en el léxico hasta poner de manifiesto Maurice Gross en el año 75,
que no había dos unidades léxicas que tuvieran las mismas propiedades formales. Cayó en saco roto porque no era el momento de la moda de los pantalones estrechos, y como en aquella época no se podía hablar del léxico porque no estaba en la onda, pueden pensar que parece una broma contado, yo lo sé, pero es la realidad, es decir, que hay oleadas, y ahora también tenemos que estar preparados para la oleada cognitivista que no paralice todo lo que va a surgir, porque evidentemente el cognitivismo no es el fin de la lingüística va a seguir evolucionando y ustedes van a contribuir a ello, por supuesto, los jóvenes. Y luego también surgieron situaciones muy interesantes, como un libro de Postal de 1974, que es un libro generativista extraordinario, que también ha pasado al olvido, como decía antes Pablo, es decir, que no, cosas que están, pasan y adiós. Esto no lo podemos olvidar. Postal hace un estudio sobre lo que entonces llamábamos una transformación, Max believed Melvin to be immortal, que era una regla transformacional que se llamaba raising, y lo que se dio cuenta, como lo hizo también, era un lingüista, aunque generativista, pues con una vocación de contrastar sus datos con la realidad, se dio cuenta de que el nivel de complejidad, o sea, no es que se dio cuenta, es que el nivel de complejidad de la aplicación de la transformación demostraba que la transformación no podía ser aplicada como un elemento regularizador. No lo dijo, pero también hay autores como Benot, que ustedes deben conocer, que hizo un diccionario de ideas afines, ¿de acuerdo?, que mostraba el camino que estamos siguiendo ahora, que no hace falta clasificar la realidad como hizo Wilkins en el siglo XVII para poder hacer una semántica, ¿de acuerdo?, sino que se podía hacer una semántica a partir de clases organizadas casi como las haríamos hoy en Freinet, ¿de acuerdo? Es decir, de organizar clases semánticas completamente distanciadas de la realidad. Lo que pasa es que no lo dijo. Si lees el índice no dice nada de esto, pero nosotros que lo leemos ahora, pues nos quedamos boquiabiertos, ¿no?, que él utilizara la teoría de Roget, el diccionario de Roget, y lo hiciera dentro de un programa que además tuvo una gran relevancia en Europa, ¿no? Hubo múltiples diccionarios de este tipo. Y también se olvidan en la tradición lingüística. Si lees un manual de semántica, todo esto no sale, Si leemos un manual de semántica española, a veces tampoco. Bueno, estoy seguro que esto cambiará. Pero hay más todavía. Hay toda una información que surge de la filosofía, realidad y percepción en la filosofía, muy importante para nosotros. Los lingüistas en aquella época me refiero en 1689, todavía no tenemos material para organizarnos una semántica que se base en una teoría de la percepción, porque todavía no se ha reflexionado sobre ello. Pero también hay que tener en cuenta, y yo no he leído toda la bibliografía desde la antigua Grecia hasta ahora, pero he ido picoteando todo lo que he podido, y hay un libro del maestro que está online en una traducción bilingüe maravillosa de San Agustín de Hipona, que ya se plantea dentro de la teoría referencial del significado qué hacer con los nombres abstractos. Imagínense ustedes, siglo V, ya que esto tiene una gran historia. Ahora nos vamos a 1000 años más tarde, pero insisto que no es Locke quien inventa el problema, es cuando se manifiesta de una manera más espectacular y además con referencias muy interesantes a la lingüística. Entonces, como hemos dicho antes, esto tiene mucha importancia en la lingüística francesa, las teorías sobre la percepción, y lo que tratan de hacer no es fijarse en la realidad, entre comillas, como podía hacer Wilkins en su trabajo del siglo XVII, sino que se empieza a poner el foco en cómo experimentamos esta realidad. ¿De acuerdo? Por eso las teorías humboldtianas
como decía antes Pablo, yo le comentábamos antes de la conferencia, no están confrontadas con las teorías cognitivistas, yo creo que son completamente complementarias. Y de hecho habrá que complementarlas, porque Freinet, no está bien que lo diga, pero no incluye todo el problema semántico, el problema pragmático, el problema sociolingüístico, incluso el problema del lenguaje y el inconsciente, que no lo sintetiza ninguna teoría, ¿de acuerdo? Está el psicoanálisis por allí, que nos dice que las palabras que decimos, que nuestras emisiones, nuestros mensajes pueden tener un significado que ni siquiera nosotros sabemos, ¿de acuerdo? Y que es un significado individual y que, bueno, todo eso está ahí, ¿no? De momento, al menos, integremos esto. Integremos esto, pero con los ojos abiertos a todo lo demás, porque sabemos que el problema es mucho mayor todavía, ¿de acuerdo? Bueno, tiene una gran influencia en la gramática filosófica francesa, como decíamos, Condillac, Dumarsais, etc. Recordemos que en contra de lo que nos dice Lakoff, que es una personalidad y no es una crítica a la totalidad, ni muchísimo menos, pero nos dice que la metáfora se ha considerado siempre como un recurso retórico. Y en el siglo XVIII hay un libro que pueden encontrar ahora mismo en el móvil, si se van a Google o se van a Gálica, Dumarsais, 1730, de los tropos de las metáforas. Todo un libro dedicado a las metáforas. Bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y también ha tenido, aunque no vamos a insistir en ello, una influencia muy grande en la tradición española, en autores hispánica, mejor dicho, Gómez Hermosilla, Cuervo y Benot, que es una personalidad que se ha tenido en cuenta, pero no se le ha puesto en el lugar que le corresponde por la categoría y por la carácter innovador que tiene, sobre todo su arquitectura de las lenguas, 3 volúmenes, están en la biblioteca virtual de Andalucía, si quieren ir a tiro hecho, no perder el tiempo buscando, que nos plantea una sintaxis semántica. No digo que sea como la que hacemos ahora en la Construction Grammar, en la lingüística cognitiva, pero el hombre ya vio claramente la problemática, ¿de acuerdo? Digamos que, bueno, esto que voy a decir ahora es una barbaridad un poco, pero permítanme que lo diga, que estos 3 autores para mí son nuestro periodo de gramática filosófica en España, que viene con retraso, ¿eh? Pero bueno, esto es debatible, esto es un tema para debatir, no un tema para decir desde la tarima, una tarima tan grande como la que tengo. Pero aquí hemos venido más que nada a debatir y luego espero que tengamos tiempo para el debate. En la época moderna, digamos en el siglo XX, finales del XIX, principios del XX, la filosofía empieza ya a plantear la cuestión del estudio de la percepción sensorial desde ya unas características mucho más claras, mucho más enfocadas, mucho más definidas, mucho más elaboradas. O sea que ya empieza a ser una base sobre la que se puede construir algo, como por ejemplo Merleau-Ponty, que también está en la red, en inglés al menos, no sé si en francés también está, supongo que sí. Muchas de las cosas, de los libros que les pongo, es la ventaja que tenemos ahora, que no queda como antiguallas, sino como cosas que puedo ir a ver. Me gusta, no me gusta, no me gusta por fuera. Me interesa, pues, lo sigo leyendo, ¿no? Y evidentemente esta idea de que lo que damos por supuesto como una realidad exterior no es más que un fenómeno de percepción sensorial, ¿de acuerdo? Esta idea es totalmente opuesta a la teoría referencial del significado, pero está totalmente abierta, ¿de acuerdo?, a las teorías que puedan hablar de lenguaje y cultura, a la sociolingüística, a la antropología lingüística, al lenguaje, el estudio de la relación entre el lenguaje y el inconsciente. Tenemos que estar abiertos, y de hecho no está cerrado, ni es una posición dogmática, es una posición de buscar el modelo que nos permita avanzar y comprender mejor y estudiar temas nuevos y no volver siempre sobre los mismos problemas que se encontraron dentro de las teorías clásicas. En definitiva, la lingüística lo que hace es una crítica al concepto de realidad objetiva, ¿de acuerdo?
El fake news es completamente fake. No hay fake news, todo es fake news. Todos somos subjetivos. Yo soy subjetivo cuando hablo y todas y todos que estamos aquí igual. Es una barbaridad, ¿no? Hablar de fake news. Las fake news es un término ideológico para criticar todo lo que no entra dentro de las expectativas de lo que se desea que se oiga desde el punto de vista político, ¿no? La idea fundamental es que eso que denominamos realidad, desde el punto de vista de la lingüística cognitiva y de la semántica cognitiva que vamos a hacer nosotros, es que no tiene un valor objetivo, sino que es una construcción. Y al decir construcción, es muy fácil decirlo, pero nosotros vamos a dedicar el resto del tiempo de la conferencia a ver cómo construimos este significado. Lo voy a presentar para ver si les convence, ¿de acuerdo? Para los que no lo hayan trabajado y los que lo hayan trabajado en algún momento en la carrera o en la tesis o en lo que sea, pues para que podamos debatir y podamos contrastar puntos de vista. En este sentido, por eso decía lo de las fake news, si no hay realidad objetiva, lo que no quiere decir que no hay hay discontinuidades, evidentemente. Tenemos discontinuidades. Eso sí, yo me puedo dar un golpe contra el atril, ¿no? Pero quiero decir, una cosa es que haya discontinuidades, que haya otros seres parecidos a nosotros que se mueven alrededor de nosotros. Esto es evidente, esto no se niega, digamos, no es un realismo, no es un negacionismo histérico, el del cognitivismo, pero la construcción que yo hago sobre este objeto, sobre las personas que me rodean, sobre la institución en la que me encuentro, todo esto es una construcción, evidentemente, y esta construcción se hace mediante el lenguaje. Y lo que queremos saber desde el punto de vista lingüístico es cuáles son los instrumentos fiables, reproducibles en el léxico, que nos pueden dar lugar a una investigación rigurosa sobre la semántica en el léxico. En este caso veremos ejemplos sobre el español. Bueno, esto ya lo hemos dicho. El significado, perdón, no es referencia a una realidad objetiva, y la temática central de la lingüística, en particular de la semántica, es explicar cómo se construye el significado. Esta será nuestra tarea. Pero insisto que no excluyendo todas las demás. Además de todas las demás, nos planteamos esta. Y para nosotros, como lingüistas ya, porque hemos estado hablando del problema filosófico, pero para nosotros, para dar una definición, perdón, que nos aclare, disculpen, un poquito de agua. Para nosotros el significado es la caracterización de los procesos lingüísticos que permiten su construcción. No es un juego de palabras. Vamos a intentar convertirlo en una realidad y vamos a mostrar algún ejemplo que nos lo explique, ¿de acuerdo? O sea, significado igual a procesos cognitivos, que es lo que hemos estado relacionando antes, y que nos permitan explicar cómo lo construimos. Así de sencillo. Así de sencillo y así de complicado, claro. Bueno, y aquí viene nuestra parte lingüística. Nosotros partimos de la teoría que ha aceptado prácticamente el cognitivismo en general, que es la idea de marco semántico. Está la idea de Lakoff, de image schema, esquemas de imagen. Los esquemas de imagen y los marcos semánticos son tan parecidos que, permítanme, aunque sea el 95 o el 90% de similitud, pero decir que es lo mismo prácticamente, ¿de acuerdo? No hay una diferencia lo suficientemente importante como para que pueda decir que hay dos teorías confrontadas dentro del cognitivismo sobre los marcos semánticos. Y de hecho sería lo mismo trabajar con image schemas, excepto con algunas diferencias. ¿Cuál es la diferencia fundamental para nosotros como lingüistas? La diferencia fundamental es que el marco semántico que propone Fillmore en la actualidad se ha desarrollado su investigación sobre el léxico en por lo menos una decena de lenguas. Bueno, perdón quedarme sin voz. ¿Y qué es un marco semántico?
si lo tuviera que definir de manera absolutamente... si estuviéramos en una clase, no en una conferencia, les diría que un marco semántico es un escenario, ¿de acuerdo? Un pequeño escenario en el que hay un número muy pequeño de personajes y de otros argumentos conceptuales, ¿de acuerdo? O sea, lo concebimos así. Lo que pasa es que le llamamos marco semántico, no le llamamos escenario, porque para nosotros es un término técnico, y lo definimos con caracterizaciones técnicas que queremos que sean lo suficientemente precisas como para que podamos trabajar sobre ellos, ¿de acuerdo? Una representación esquemática de una situación, evento o estado, aquí ya barro para adentro, porque ya estoy hablando de situaciones en un sentido de eventos o estados, porque luego voy a trabajar sobre unidades léxicas. O sea que ya me interesa focalizar sobre este problema. Y nosotros entendemos, en el marco de la semántica de marcos y de la semántica cognitiva, que los marcos semánticos, si quieren, lo podemos poner en condicional, pero yo creo que ya lo podemos poner en otro tiempo verbal, que nos proporcionan el trasfondo de conocimientos que posibilitan la producción y la comprensión del significado. O sea, estos escenarios que nosotros vinculamos a unidades léxicas, proponemos que nos van a permitir explicar el trasfondo de conocimientos que nos permitirán la producción y comprensión del significado. Por lo tanto, nosotros aquí ya estamos asumiendo que hay un trasfondo de conocimientos, que este trasfondo de conocimientos se puede equiparar, trasfondo consciente, evidentemente, trasfondos de conocimientos que se puede equiparar a los marcos semánticos con los cuales nosotros los definimos, ¿de acuerdo? Hasta aquí está claro, ¿eh? Si tienen dudas pueden luego preguntar lo que quieran. A mí me gustan mucho las preguntas. Si fuera una clase incitaría con alguna artimaña a que me hicieran las preguntas, pero ahora no podemos, obviamente, porque somos demasiados, ¿de acuerdo? O incluso por correo electrónico. Yo estoy, bueno, si se satura el buzón, entonces no, pero si no, yo todo lo que llega intento contestarlo, ¿de acuerdo? Esto es fundamental. La idea de que hay un trasfondo de conocimientos, la idea de que nosotros tenemos como un sistema de organización de nuestro comportamiento lingüístico y que esto nos permite llegar a entender y producir con el mismo componente el significado. ¿De acuerdo? Bueno, un poco más técnico, un marco semántico es una representación esquemática aquí repito literalmente Fillmore 1985, una definición repetida centenares de veces, como mínimo, quizás miles, y la vamos a repetir una vez más porque sigue siendo bastante esclarecedora. Un marco semántico es una representación esquemática de un escenario o situación en la que están implicados varios participantes, objetos, instrumentos que llamamos utilería, y otros elementos conceptuales que en su conjunto constituyen los roles semánticos de dicho marco. ¿De acuerdo? Aquí ya estamos en un escenario técnico. Hay roles. ¿Por qué los llamamos roles semánticos y no elementos de marco, traduciendo literalmente del inglés? Me suena un poco feo lo de los elementos de marco. Frame element. Y me ha parecido que esto era una concesión al término generativista, con los que siempre hemos estado a la greña, y por lo tanto me parecía que era ceder terreno, pero es igual, porque están ya tan lejos de nosotros que no... Bueno, aquí una cosa que seguramente no es necesaria, pero a lo mejor para alguien sí, porque alguna vez me lo han preguntado en conferencias. Lo he puesto en gris porque ya se lo sabe todo el mundo, entonces a lo mejor, si ya se lo saben, me pido disculpas. Pero también decir lo que no son los marcos semánticos. No son modelos definidos en función de sus correspondencias con una realidad objetivamente caracterizada, ¿de acuerdo? No estamos haciendo una colección de marcos. No, no es eso. A ver si cuela, y con una realidad, haciendo referencia también a la realidad. Estamos montando estructuras, eso sí, con lenguaje, con toda la complejidad que entraña estudiar el lenguaje con estructuras que se definen lingüísticamente, pero hasta aquí nada más.
En realidad lo que son los marcos semánticos son esquematizaciones o abstracciones que permiten explicar cómo categorizamos y cómo construimos la realidad. ¿De acuerdo? Y aquí digo partiendo de las bases teóricas que proporciona la semántica cognitiva, la semántica de marcos. ¿De acuerdo? Bien. Y vamos ya al lío. ¿Cuánto nos queda? Dios mío. Nos queda muy poco, ¿no? Hasta las 2. Vale. Bueno, te dejaremos un espacio para... Aquí es que no sé a qué hora hemos empezado. Bueno, ¿sí? Tú me controlas, ¿eh? Pones orden. Bueno, ya estamos llegando al punto al que queríamos llegar desde el principio, que es un ejemplo lingüístico, un ejemplo de presentación, una frase cualquiera. Los colorines, al principio me parecían, cuando la primera vez que vi FrameNet hace mucho tiempo de eso, me parecía un poco infantil esto de los colores, pensé que infantil es esto. Luego me di cuenta que va muy bien, es muy práctico. Sí, es infantil seguramente, pero como todos somos un poco niños, yo al menos, entonces es muy práctico que cuando estás viendo la notación de un marco semántico, que cada rol semántico tenga un color diferente. Parece una tontería, ¿no? Pero nos aclara, nos hace la vida fácil. Es un sistema muy americano y me pareció que valía la pena copiarlo. En una oración o en un discurso o en un texto, pero nosotros trabajamos por unidades predicativas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo ponemos en negrita porque es nuestro eje, ¿eh? Es lo que FrameNet llama el target. Tiene 1, 2 y 3 roles semánticos, 2 participantes y una entidad que es un mensaje, ¿de acuerdo? Es decir, que podríamos decir que el escenario... Bueno, ya lo veremos luego. Vamos a ir por partes para no confundirnos. O sea, aquí está el verbo ordenar. El verbo de ordenar evoca el marco semántico de petición, lo que quiere decir que tenemos que haber definido previamente el marco semántico de petición. Lo haremos en la siguiente diapositiva, ¿de acuerdo? El marco petición activa 3 roles semánticos principales que denominamos locutor, destinatario y mensaje. Y estos 3 roles semánticos se expresan en los siguientes constituyentes. Bueno, esto está muy bien, pero yo quiero más. Yo quiero una definición del marco. Esto era para la presentación. Yo quiero una definición del marco semántico y una definición clara. Porque FrameNet está hecho para también los anotadores, y los anotadores no son especialistas, ¿de acuerdo? Está hecho para gente que a lo mejor está en psicología, o está en otras disciplinas, o que está estudiando filosofía del lenguaje, ¿de acuerdo? Interesa que todo el mundo pueda leerlo, todo el mundo no, pero todo un mundo específico que tenga relación con la comunicación. Entonces, vamos a ver cómo definimos un marco semántico. En este caso diríamos que un locutor se dirige a un destinatario pidiéndole en un mensaje que realice un determinado proceso. Recuerden que para nosotros los procesos son eventos o estados. ¿De acuerdo? Y damos aquí 2 ejemplos. Siempre damos un ejemplo, 2, 3, depende del nivel de complejidad. Esta es la definición del marco. Pero otra cuestión que también nos interesa es que nosotros queremos tener definiciones de los roles semánticos. Porque naturalmente cuando empezamos a hacer anotaciones las hacemos todos contra todos. Tenemos que tener un criterio de navegación, entre comillas, muy claro para que nos pueda servir para anotar semánticamente predicados, que es una de las tareas que se hacen en el proyecto FrameNet. Y lo que queremos es que tenga una cobertura léxica, pero real, que todo el léxico esté analizado
desde esta perspectiva y tengamos como un diccionario hecho, pero a este estilo, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a definir el rol semántico locutor. ¿Cómo lo definiríamos? Diríamos, el locutor es la entidad que formula una solicitud en un mensaje dirigido a un destinatario. Así de sencillo, ¿de acuerdo? Así de sencillo, evidentemente, porque ya lo hemos hecho, este marco semántico. Y en general hemos tenido que añadir pocos cambios a posteriori. Pero cuando uno está montando la estructura de un marco semántico y la estructura de los roles semánticos, pues está peleando constantemente con definiciones, con afinaciones, con este predicado aquí no entra, tengo que cambiar, tengo que hacer ajustes. O sea, no es que los marcos nos llamen y cojamos el léxico y salga del diccionario alguien que me diga, soy del marco tal. No, no. Es al revés. El léxico está completamente confundido y yo voy asignando estructuras, esquematizaciones cognitivas que llamo marcos, pero las voy haciendo una contra otra y, muy importante, haciendo como las primeras gramáticas del español que copiaban de las gramáticas latinas. Todos los frameworks que se han hecho en el mundo copiamos del framework inglés, ¿de acuerdo? Es nuestra fuente de inspiración, nuestra bola de cristal. La bola de cristal se equivoca, pero si sabes leerla, pues te ayuda, si eres una vidente o algo así. Yo no lo soy, entonces me tengo que ayudar de frameworks en inglés, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces es frecuente poner especificaciones de tipo sintáctico. Por ejemplo, aquí digo que el locutor puede ser el argumento externo con verbos predicativos o nombres predicativos con verbo de soporte, ¿de acuerdo? La solicitud de asilo político de los represaliados es locutor y es un complemento con preposición dependiente de un nombre predicativo sin verbo de soporte, ¿de acuerdo? Si habría argumento externo con verbos predicativos o nombres predicativos con verbos de soporte, pero aquí no hay ninguno, solo hay verbos predicativos, aquí faltaría un ejemplo, me he equivocado, o bien un complemento con preposición dependiente, sería, aquí el ejemplo que falta es, le hicieron una solicitud de asilo político, ¿de acuerdo? Le hicieron, bueno, aquí no está especificado, pero es alguien hizo una petición alguien hizo una petición de algo, ¿de acuerdo? Entonces este alguien sería el argumento del verbo de soporte hacer. Pero sí hemos puesto un complemento con preposición dependiente de un NPRED sin verbo de soporte. La solicitud de asilo político de los represaliados. Bueno. Destinatario, lo mismo. Damos una definición. Como modelo, el destinatario es la entidad a la que el locutor dirige el mensaje. Este marco semántico, aquí damos caracterizaciones también sintácticas, ¿de acuerdo? Quizás la única que puede ser interesante es la del objeto indirecto de un nombre predicativo con verbo de soporte. Aquí le hicieron varias preguntas al presidente es un destinatario y al presidente es el objeto indirecto en relación con el verbo de soporte, pero en realidad el predicado es pregunta, el nombre predicativo, ¿de acuerdo? Hacer es un verbo light verb, o llámenle como quieran, Funktionsverb en alemán, bueno, cada cual le pone el nombre que quiere, pero estamos en lo mismo. Es un verbo que no es el predicado, no es el núcleo predicativo de la oración. Estas observaciones, en general, las hacemos para nosotros, son más técnicas, pero pueden tener interés y normalmente si se hacen es por algo, en relación porque hay otras clases con las que podría entrar en conflicto, o para también aclararnos con respecto a lo que nos tenemos que buscar en una clase de predicados. Y una cosa que nos interesaría estudiar es si ChatGPT o Gemini
si podríamos utilizarlos como base de entrenamiento para anotar semánticamente de forma automática. Esto no lo hemos hecho, pero lo queremos hacer, ¿de acuerdo? Bueno. El mensaje, nuestro tercer rol semántico. Bueno, una definición, pues el mensaje denota el contenido de la solicitud. Y aquí hacemos una especificación ya no de funciones sintácticas, sino de constituyentes. Y decimos que puede ser una cita, una oración subordinada, un complemento infinitivo, un sintagma nominal objeto, un sintagma preposicional objeto, ¿de acuerdo? 5 minutos solo. Madre mía. Estamos en la 20 y había 60. Bueno, es evidente que me he extendido. El tiempo se me ha encogido. No sé si se les habrá dilatado a ustedes. Espero que no. Para mí se ha encogido. Bueno, pues vamos a ir un poco más ligeros. Esto es importante y lo queremos decir. Quizás con esto, si les robo 5 minutos más, 5 y 5. Este sería un aspecto fundamental de nuestra propuesta, porque queremos ver la vinculación de la semántica, esto sería el nivel de marcos semánticos, con la sintaxis real. Hemos dicho que es una comunicación permeable, que es una comunicación porosa y que uno no se deriva del otro, sino que uno, que es este, se expande en la sintaxis, ¿de acuerdo? Pues muy simple, incluso podríamos prescindir del nivel de valencia semántica porque es un nivel que nos interesa en FrameNet por motivos meramente prácticos y vamos a ir a esta transparencia que es más fácil, me he saltado el nivel intermedio, ¿de acuerdo? Podemos pasar perfectamente de uno a otro, aunque en FrameNet no lo hacemos así, pero podemos hacerlo y es más fácil. Lo que hemos dicho antes, tenemos el marco semántico petición que tiene unas características semánticas, hemos identificado un verbo como perteneciente a dicho marco semántico, tenemos 3 roles y estos 3 roles ya se proyectan semánticamente en una estructura como esta, que es el capitán nos ordenó abandonar el barco, y esta estructura ya tiene unas características sintácticas, tanto como de concatenación de constituyentes, sintagma nominal, verbo infinitivo, complemento infinitivo, es decir, como de funciones sintácticas de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Y esto de alguna manera sería una representación esquemática de lo que es la relación entre uno y otro a través de lo que hemos proporcionado y, de hecho, lo que queremos estudiar en FrameNet y en los FrameNets que se están haciendo en el mundo es exactamente este problema. Este es el problema que queremos resolver. Viendo cómo se dan este tipo de proyecciones, y en definitiva, Fillmore dejó una muestra de este tipo de investigaciones con muchos problemas pendientes, pero a pesar de todo dejó un constructicon, el constructicon, pero que suena muy mal en español, es decir, el estudio de las construcciones desde el punto de vista de la lingüística cognitiva, lo que pretende hacer es sistematizar esto que ahora estamos haciendo aquí en un gráfico único en relación con un marco semántico único, ¿de acuerdo? ¿Cómo se despliega? Esto que hemos visto antes al principio de la conferencia, una elipse con otra elipse con un círculo de puntos en el que teníamos la semántica dentro, la sintaxis un poco más fuera, y ver cómo se sistematiza, porque evidentemente estos despliegues son muy diversos, incluso dentro de un mismo marco semántico. Es decir, que en el fondo lo que estamos haciendo aquí es darle a la gramática que tiene, sí, podemos llamarle gramática, no tiene gramática, es una cuestión puramente probabilística lo que tiene ChatGPT.
Lo que sabe es la probabilidad de que a una palabra le siga otra, así de sencillo. Parece una tontería, ¿qué tontería? Pues mira lo que hace. Y aquí lo que haríamos es un poco lo mismo, porque estamos en el mismo interés, no probabilístico, sino cuáles son los tipos de construcciones que se desarrollan alrededor de este esquema de aquí, partiendo de un marco semántico y de los roles semánticos que tiene este marco. ¿De acuerdo? Por supuesto, ni que decir tiene que este esquema lo podemos aplicar a cualquier tipo de predicación, ¿de acuerdo? Olvidémonos de este de aquí, este intermediario, es igual, es como el cartero, ¿eh? Este es el emisor, el receptor y ya está. Nos olvidamos del cartero. Podemos hacer análisis cuando el... Uy, no, que me había quedado. ¿Cómo? ¿Sí? Vale. Cuando el predicado que estamos estudiando, cuando nuestro eje predicativo, cuando nuestro target es un nombre predicativo, exactamente igual. Solo que tenemos que tener clara la gramática del grupo nominal, que es un poco más compleja, no porque sea más compleja, sino porque se ha estudiado mucho menos que la gramática verbal, que tiene 2500 años de historia en nuestra tradición, más o menos. ¿De acuerdo? Entonces esto plantea algunas cuestiones anejas vinculadas con esta cuestión que nos puede complicar un poco la vida. Bueno, y no sé si ir a toda velocidad. No, no es bueno ir a toda velocidad. Quería explicar un poco qué es FrameNet. FrameNet es la aplicación de la semántica de marcos al análisis semántico del léxico, partiendo de la determinación de los marcos semánticos de los que ya hemos hablado, que evocan las unidades léxicas, y el estudio de la expresión sintáctica de los roles semánticos del marco evocado por las unidades léxicas estudiadas. ¿De acuerdo? Es lo que acabamos de ver. FrameNet es la sistematización de eso que acabamos de ver. ¿De acuerdo? Con un foco en la parte semántica, no en la parte sintáctica. También está la sintaxis, pero la sintaxis semántica es tan compleja, digamos, como todo es complejo, por lo tanto podríamos comernos la palabra complejo, que deberíamos hacerlo aparte, con la misma base de datos de FrameNet, pero dedicarle una atención particularizada, porque es tan complejo que no podemos hacerlo todo a la vez, pero no porque no hayamos querido o porque no nos hayamos dado cuenta, no, ya nos dábamos cuenta desde el primer día, pero nos hemos tenido que centrar y hemos querido centrarnos en los problemas más acuciantes, que eran los problemas de la semántica. Quizás, no sé si acabar ahora o acabar más tarde, o... ¿Sí? 5 minutos más. Vale. FrameNet, sí, pueden hacerlo, todo lo que quieran. O si quieren hacer una película. Bueno, la película ya se está haciendo. Y luego las transparencias supongo que saldrán en Internet. Hay 10 FrameNets de los que tengamos noticia, al menos que hayan dejado rastro en Internet, ¿de acuerdo? Posible que haya otros, yo no lo sé, pero estos seguro que están y existen, y hay publicaciones, y aquí hay un enlace. Esto es un enlace que nos lleva a los distintos FrameNets del mundo. El primero fue el FrameNet inglés, ¿de acuerdo? Empezaron en 1997, ¿de acuerdo? Luego los pongo por orden alfabético todos. Asfalda o Asfalda es el FrameNet francés, que le han cambiado el nombre. FrameNet en chino. FrameNet en portugués de Brasil. FrameNet japonés. FrameNet coreano. FrameNet ruso, le han cambiado un poco el nombre. FrameBank, pero es con semántica de marcos. El FrameNet alemán, que le han llamado Proyecto Salsa, supongo que por hacer la broma del español, no lo sé. El FrameNet español y el FrameNet sueco. Y además hay otro proyecto FrameNet, que es el Dico Enviro, que es un diccionario que han hecho la versión normal, etiquetada semánticamente,
Lo digo para los que les pueda interesar los temas de traducción, terminología, todas estas cuestiones que seguramente a alguien le interesarán. Este diccionario tiene una versión, que ahora paso muy rápido, que es la framed version of Vico en Vigo, porque es el Canadá francés, y tiene marcos semánticos, y aquí vemos una transparencia de este diccionario con ejemplos en español, en inglés, en español, en francés y en mandarín, ¿de acuerdo? Y con estructuras de marcos, con participantes, con roles semánticos, también con colorines, etcétera, ¿de acuerdo? Es decir, que esto pone de manifiesto que posiblemente estemos ante una teoría que puede darnos mucho juego, al menos durante unos años, hasta que realmente tengamos estudiado de manera más o menos exhaustiva los léxicos de las lenguas correspondientes. Simplemente quería añadir, muy rápido, sin transparencia, que, y sentado, para ir rápido mejor ir sentado, que hemos intentado hacer pruebas. Les quería explicar, ya haremos en otra ocasión si podemos, toda la mecánica de anotación, de extracción de ejemplos de corpus automáticamente con los métodos anteriores a la inteligencia artificial generativa y anotación. Y en este proceso había muchas cosas automatizadas, pero ahora estábamos pensando en automatizar otros problemas, especialmente el problema de la anotación semántica. Detectar un constituyente y ponerle un nombre de rol semántico. Entonces, los ejemplos que quería presentar en la presentación completa que pondremos en internet lo verán. Hay ejemplos de casos en los que acierta y casos en los que no acierta. Con lo cual, quiere decir que todavía tenemos que ir ojo a visor, estar ojo a visor para poder, no podemos automatizar todavía. Pero, sin duda alguna, si comparamos los resultados que tenemos ahora con los que teníamos hace 6 meses, saben que un mes en Internet es como la eternidad para temas de inteligencia artificial, vemos que ha habido un cambio bastante sensible, o sea, bastante importante. Ahora lo hace mucho mejor que hace 6 meses. Hace 6 meses no sabía ni lo que era FrameNet. Y ahora cuando le preguntas por FrameNet te da una contestación bastante clásica, un poco con una terminología muy sencilla y tal, pero se entera y sabe lo que es un rol semántico. A veces hace la segmentación bien, pero a veces no la hace bien y a veces nos da indicaciones que no son precisas del todo. Pero esta es una línea que les quería enseñar porque es en donde estamos trabajando, porque sería la única manera de poder hacer FrameNets en la época actual y sobre todo con el trabajo enorme que lleva la realización de una base de datos de estas características. Y bueno, lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí porque se acaba el tiempo, pero no porque se acabe. Vale, bueno, no te preocupes, le ha pasado a todos los conferenciantes, el tiempo es un problema. O sea. Bueno, muchas gracias, ¿vale? Podríamos pasar a las preguntas. Gracias. Ya lo ha dicho a él. Quien quiera hacer algún tipo de pregunta, iniciar algún tipo de debate, es el momento. Cualquier pregunta será bien acogida. Y hay una pregunta, ¿no? Allí hay otra. Le pasamos el micro, ¿no? No entiendo. Bueno. No, es normal. ¿Había una allí? ¿Y el micro? Que veo un... Sí, encantado. Qué bien, encantado. Mario.
Por favor. Diego, creo que está ahí una chica, ¿no? Hola, ¿funciona? Este sí funciona. Allí. No, pero ella tiene la palabra, ¿no? Primero. Sí. ¿Ah? No, allí han pedido una palabra, ¿no? Sí, sí. Bueno, antes has comentado el concepto de realidad objetiva, que es más algo subjetivo y que es una construcción del lenguaje, ¿no? Sí. Vale, pero nosotros, ¿cómo podemos acceder a esa realidad objetiva sin los límites de nuestro lenguaje? Refiriéndonos a límites del lenguaje como a esa relatividad lingüística. ¿Me entiendes? No del todo. La realidad objetiva realmente es algo subjetivo, ¿no? Un concepto que es una construcción. Es una construcción. Vale. Es una construcción cultural, además. ¿Perdón? Que es una construcción cultural, porque Sí. si partimos de los presupuestos que estamos proponiendo aquí, ya no hablamos ni de realidad objetiva, ni de fake news, ni de todo lo contrario, porque, por ejemplo, fake news es un término político, es como la censura franquista de hace 50 años, pero modernizada la palabra, pero lo mismo, ¿no? Es como decir, te tapo la boca porque lo que tú dices no es válido. Vale. Y esto no entiendo cómo se relaciona con la relatividad lingüística. O sea, lo he puesto como un límite del lenguaje, que cómo podemos acceder a esa realidad objetiva sin, como por ejemplo, sin ese límite del lenguaje, ¿me entiendes? ¿Cómo accedemos a esa realidad sin un límite? Bueno, el límite vendría dado por nuestra capacidad, porque aunque haya una restricción lingüística, nosotros podemos razonar. Sí. Y por lo tanto, con un razonamiento puedo desarrollar, es decir, el término realidad objetiva, yo puedo razonar sobre él, y por lo tanto puedo tener una distancia. Lo que hace la teoría que estamos proponiendo ahora es ponernos una distancia entre nosotros y nuestra forma de ver la realidad, lo cual también es bueno, que pensemos que lo que vemos, o sea, que seamos conscientes que lo que nosotros vemos y lo que nosotros valoramos está determinado por una subjetividad que se expresa lingüísticamente y que a lo mejor es inconsciente. ¿De acuerdo? No sé si aclaro la pregunta. Sí, sí. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias. ¿Allí? Buenas, en primer lugar, muchas gracias, ha sido una charla muy interesante. Y me gustaría preguntar, porque sí que es verdad que me había dado mucha más curiosidad este último tema sobre la inteligencia artificial, y yo como lingüista, cuando he estado estudiando los modelos de lenguaje y he visto sobre todo que ahora le dan estas grandes cantidades de datos y lo que hacen es, no hace falta hacer ni procesos de sintaxis, ni procesos de morfología, que es un poco triste, y directamente con los propios tokenizadores internos estructuran ya toda la información. Tengo curiosidad de este tipo de estructuras como FrameNet, Sí. aparte de para la anotación, que ha dicho usted que la anotación semántica es un objetivo, Sí. ¿cómo cree, aunque sea un poco incierto, que pueden beneficiar a estos nuevos modelos de lenguaje? Eso será bestial. Es uno de los objetivos que queríamos hacer. Ahora nos están grabando, ¿no? ¿Sí? Entonces no, es que era para censurarme. Uno de los objetivos que queríamos hacer en un proyecto que no nos concedieron por motivos que ya le contaré luego, era justamente eso. Es uno de los problemas que tiene, bueno, no los problemas, no tiene más, pero quiero decir que a sistemas como, bueno, habría la parte computacional, que les interesa más a los informáticos, pues a nosotros no nos interesaría tanto, pero sí que es interesante ver, sería interesante ver qué es lo que sucedería con un FrameNet español hecho al 100%, que no es de la situación actual ni muchísimo menos, entrenarlo con un modelo de lenguaje y ver qué pasa. Ver qué pasa quiere decir, en este contexto, ver cuáles son los roles semánticos que es capaz de anotar y a partir de ahí ver si le podemos poner como un componente que pueda entender lo que dice y lo que hace, que ahora ya entiende un poco, pero lo entiende en función de pequeños transformers, de la arquitectura transformer
estos contextos gigantescos que tiene ahora, claro, tiene un conocimiento semántico más limitado, conoce las palabras por su distribución y a partir de su distribución decide cuestiones relacionadas con la forma significado. Yo creo que es el futuro y de hecho, aunque no lo hemos dicho, pero la idea de hacer anotaciones automáticas está para acelerar el proceso de Freinet, porque el Freinet español nos ha costado pues, sangre, sudor y lágrimas, porque es un trabajo todo semi-automatizado, pero así todo hay que hacer los marcos, hay que verificarlos, hay que verificar las correcciones, o sea, es un trabajo muy, muy, muy laborioso, ¿de acuerdo? Entonces, nos gustaría poder desarrollar más frameworks para más lenguas, bueno, en este caso para el español, pero para todo el mundo, porque eso sería una tecnología que serviría para todo el mundo y que se pudiera hacer anotaciones automáticas y que se pudieran utilizar incluso las descripciones de los roles semánticos y de los marcos semánticos para entrenar los sistemas de etiquetación con inteligencia artificial. Pero claro, eso sí, no sé si podremos llevarlo a cabo. Yo, si alguien se anima, me apunto, porque eso sí, me dejan participar en el grupo de personal en formación. Los profesores que no estamos en activo, porque te lo ha dicho el Ministerio, yo no he pedido estar, yo no he pedido estar inactivo. Es el Ministerio que me lo ha dicho. Perdonen, Entonces te dicen, bueno, etcétera. Pero digo que si alguien se anima, yo me apunto, puedo estar en el grupo de personal en formación. Ni siquiera hace falta que mande el currículum. No sé si esto aclara la pregunta, pero la respuesta es sí, con muchos signos de admiración. Sí, pues muchas gracias. Total, Porque creo además que así se ponen en valor ese tipo de recursos que a veces desde el área de ingeniería valoran solo la cantidad de datos y no la calidad de esos datos, la estructura y la organización. Así que muchísimas gracias. Gracias por la pregunta. ¿Había algo por allí? Sí, una pregunta. Sí. Bueno, en primer lugar, agradecerle que esté aquí dando la conferencia, que esté aquí en esta jornada de lingüística de cognición y también a mis compañeros por haberle traído y haberlo organizado, ¿no? Yo tengo muchas preguntas, pero bueno, yo qué sé, tenía dos básicamente. La primera de ellas es, ¿qué opinión le merecía, por ejemplo, Global Freinet, que está traduciendo, o sea, Freinet, o sea, está reproduciendo Freinet para diferentes lenguas a partir de los marcos del inglés? No. Quizás me he expresado mal. Quiero decir que es nuestra bola de cristal. Nos inspiramos en inglés. Cuando tenemos vamos a hacer un nuevo frame. ¿Por dónde empiezo? Ataque de nervios. Pelos de punta. Entonces, vamos a Freinet. ¿Qué ha hecho Freinet? Anda, pues no es lo mismo. Anda, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a solucionar? Pues yo pensaba que era igual y esto es un lío. Alguna vez no, a veces hay marcos semánticos que sí se pueden, pero normalmente siempre hay diferencias, si se quiere hacer bien. Ese es el primer problema. Quizás lo he dicho muy... No. De hecho, nosotros aquí en Cádiz hemos traducido los marcos del inglés al español asumiendo que se puede traducir, pero no se puede, evidentemente. Entonces, la pregunta era esa, que qué le parecía, pero veo que... A mí me parece fantástico. Como parecerme, me parece fenomenal. Y creo que ha sido una herramienta muy útil, pero quizás ahora podríamos hacer cosas un poco más... Ahora se podrían hacer virguerías, o al menos empezar a pensar cómo se pueden hacer cosas mucho más sofisticadas con la inteligencia artificial, digo yo. Sí. Porque las traducciones, incluso había un WordNet traducido, un FrameNet traducido... Ese es el mío. Ese es el mío. Pues entonces, encantado de conocerte. Y me parecieron muy útiles en su momento y muy interesantes. Solo hacer la prueba ya me parece que merece un premio, ¿no? Pero ahora la idea sería usar las herramientas de inteligencia artificial, porque aunque fallan, pero bueno, promete mucho esto. Sí. Y luego que también se podría hacer es entrenar un modelo, nosotros, pero eso ya son palabras mayores, porque entrenar un modelo es mucho trabajo, hay que crear un modelo nosotros entrenado a nuestra medida. Por ejemplo, había un ejemplo que no he puesto,
pero lo explico. Sí, no, pero es igual porque tardaré mucho para encontrarlo. Gracias. En lugar de ir a buscar al corpus construcciones de palabras, es decir, por ejemplo, solicitud seguido de qué, pues en lugar de buscar en el corpus, hacer la expresión regular, aunque sea este proceso nosotros lo teníamos automatizado, pero para automatizarlo tienes que decirle de alguna manera lo que quieres. Esto ya es un tiempo. Entonces, ¿cómo pedirle directamente a ChatGPT o a Gemini que nos lo haga? Y Gemini, el problema que tiene es que no está preparado, y ChatGPT tampoco, para analizar sus propios datos lingüísticos. O sea, si tú le preguntas, oye, dame un seguido de qué, o le dices, yo le hice una pregunta con mala fe. Le dije, dame un nombre, dame un grupo, una oración en la que aparezca un grupo nominal cuyo núcleo sea solicitud y que tenga sus 3 roles semánticos, que es un caso que no he encontrado nunca en el corpus. ¿De acuerdo? Porque la sintaxis nominal es más estrecha, digamos, ¿no? Entonces, me lo dio. Claro, me arruinó la vida. A ver si lo tengo aquí. Un momento. Me parece que está bastante adelante. Bueno, es que ahora no lo encuentro. Bueno, no lo encuentro, lo siento, ¿eh? Cuando lo buscas no lo encuentras. Pero me dio la solicitud. Imagínate un núcleo con solicitud y 3 argumentos pegados al núcleo nominal. Solicitud de alguien, de algo a alguien. Una cosa que no se da, no es realista. En cambio, él te lo da. ¿Por qué? Porque calcula lo que tú le dices y te lo da porque quiere gustarte y entonces quiere ser amable y lo que te da es un error. Entonces, si lo hacemos sistematizado para automatizar un proceso, nos va a dar más trabajo todavía. O sea que de momento todavía tendremos que seguir con el viejo procedimiento, pero teniendo mucha atención en cómo va evolucionando la inteligencia artificial. Y supongo que vosotros ya habéis hecho experimentos. Algunos sí, claro. O sea, con esto. Pues entonces, pero bueno, da estaré errores. encantado de Da errores. Claro. Cuando a los roles semánticos da errores, pero bueno. Tiene otra pregunta, Carlos, si me la permite. Sí, Era, viendo el tema de ChatGPT, a los lingüistas computacionales que nos gusta mucho este tema, como está viendo ya Reyes. Sí. Viendo lo bien que funciona ChatGPT a la hora de producir lenguaje, Sí. que no sé si lo hace, ¿no? Le quería preguntar qué opinión le merece, lo bien que funciona y si esto nos está diciendo algo sobre cómo funcionan las lenguas realmente. Claro que nos está diciendo. Porque parece que las construcciones como que las pilla muy bien. Hablando en sentido de la gramática de construcciones. Las construcciones, bueno, yo creo que lo que nos está diciendo ChatGPT desde el punto de vista lingüístico, pues yo creo que nos está diciendo, chicos, cambiar de película. Cambiar de película, pero de A a la Z. Bueno, no tanto. Pero quiero decir que sería una puesta en cuestión de todo lo que ha sido la gramática hasta ahora, lo que llamamos gramática entre comillas. Porque si el que funciona mejor es el que no usa gramática, si esto hubiera pasado en una ciencia de verdad, una ciencia como la física, imagínense que la bomba atómica la descubre un informático haciendo pruebas en el laboratorio, en el ordenador, y claro, ¿no? Y los físicos hubieran estado hablando no sé, del flogisto o algo así, ¿no? Hubiera sido la prueba de que aquello no funcionaba. Yo creo que sería un momento de reflexión de toda la lingüística, es decir, ¿qué significa, qué implica el hecho de que un sistema meramente probabilístico, eso sí, que maneja billones con B, o sea, 12 ceros de datos, ¿no? Como mínimo o más, cada vez más, ¿no? Pero que tenga un nivel, si fuera un sistema que maneja mucha información y que hace muchos errores, pero de hecho ChatGPT pone en cuestión incluso lo que es la comunicación. Lo estaba pensando yo también mientras preparaba la conferencia.
decir, bueno, yo puedo admitir un dato elaborado sintéticamente, digamos, en inteligencia artificial y tomarlo como una frase hecha con intención comunicativa. Y yo creo que sí, porque yo hablo con ChatGPT cada día y las respuestas que me da no me suenan a raro, bueno, excepto cuando se equivocan. Por lo tanto, yo creo que deberíamos hacer una revisión incluso de lo que es el material mismo que usamos lingüísticamente para poder incorporar material lingüístico producido artificialmente y que no lo tratemos como algo ajeno, sino que lo tratemos como algo que forma parte de la comunicación. Igual que decir la comida fresca y la comida enlatada, pues bueno, no comemos cada día enlatado, ¿no? Por supuesto, pero lo vamos mezclando. Y yo creo que aquí tendríamos que hacer algo parecido. Bueno, pues mándame sí, mi dirección es muy fácil, carlos.subirats@gmail.com. O sea que no sabía que eras tú, o sea que he venido a descubrirlo in situ. Muchas gracias. Bueno, ahora sí que puedo bajar, descender del podio sin caerme. Yo le quería agradecer especialmente el vínculo tan fundamental que usted ha establecido entre lingüística y disidencia. Creo que al final, bueno, cuando se estudia el lenguaje, ¿no?, en profundidad, pues se tiende a aceptar menos los significados o los conceptos que están establecidos. Claro. Entonces, le quería preguntar si toda la semántica de Marcos se podría aplicar también para entender lo que está pasando con el concepto de universidad. Porque recuerdo aquí el libro de Nuccio Ordine, de La utilidad de lo inútil, sí, en el que él dice que, bueno, que la universidad se está convirtiendo en una empresa y los estudiantes en clientes. Entonces, ¿cómo se está desplazando el marco conceptual de la universidad hacia otros significados? Claro, pero aquí yo lo vería más que como una herramienta. Este ejemplo yo lo usaría como el hecho de ver los significados completamente en transformación permanente. Es decir, que el hecho de hacer FrameNet es como intentar hacer una foto sincrónica de la lengua que no existe. Existe en el segundo del que estamos hablando ahora, pero ya el segundo siguiente que ha cambiado todo. Sí. Pero como herramienta para hacer un análisis ideológico, quizás podríamos usar algún ejemplo que nos diera la pauta, pero sí, claro, habrá que cambiar el concepto de universidad, ¿no? Pero quizás habrá algunas cuestiones que permanecerán siempre. Es que hay gente que tiene curiosidad, gente que le gusta enseñar, y luego, bueno, que se mantenga el asombro. Que esto es lo focal dentro de nuestra institución, ¿no? Lo que hace que estemos vivos, que si no sería horrible, ¿no? ¿Alguna cosa más? Sí. Bueno, Carlos, gracias por la charla, pero no me tomes muy en cuenta porque yo leo frecuentemente cosas de gente que tú has declarado muerta, entonces puede que vivamos en una realidad paralela y realmente no existamos ya, seamos zombies, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que son gente que escriben desde departamentos de lingüística muy importantes del mundo, en universidades muy importantes, que tiene que ver seguramente también con lo que has dicho. No digo que no, pero insisto, deben de provenir generalmente de una realidad paralela. Pero bueno, son gente que hace en cualquier caso cosas serias, ¿no? De lógica, por ejemplo, y aplica la lógica al lenguaje y aplica ciertos conceptos de lo que ha llamado genéricamente semántica realista, ¿no? Que sencillamente entiende que la semántica tiene que tener también una base en ciertas capacidades mentales que tenemos, y esto también es la cognición. Pero, insisto, dicho esta introducción, ¿no? Es decir, para que tampoco me tomes muy en serio, me sorprendió especialmente lo que dijiste sobre ChatGPT, es decir, que la mente humana puede funcionar con ChatGPT, para mí es tan extraño como decir que un acorazado funciona como una tortuga, a pesar de que los dos van y viajan por un océano hasta prácticamente una precisión de metros, pero sin duda lo hacen por sistemas de conocimiento, si quieres, o de computación muy distintos, o las hormigas que cruzan tu jardín.
Es decir, ya sabes que no funcionan precisamente con GPS, sino con una cierta percepción de la oblicuidad del Sol y una serie de cuestiones propias de los sistemas biológicos. Entonces, para mí ChatGPT, que tiene 175.000 millones, creo recordar, de parámetros, ¿no?, en la última actualización y tal, pensar que una mente humana funciona así es como, no sé, quizá es como venirse a mi realidad paralela, porque no lo puedo llegar a entender. Es decir, probablemente la mente humana funciona como cualquier sistema biológico con procedimientos mucho más, probablemente más simples y más propios de la biología. Es efectivamente, ¿no? No tanto con una, y mucho menos puede ser un autocomplete, ¿no te parece? A mí esto me sorprendió, un autocomplete basado básicamente en cálculos vectoriales probabilísticos. Es muy complicado que la mente sea algo parecido a eso. Esa era mi primera cuestión. Y la otra brevemente también, insisto, aunque a lo mejor hay una dificultad para este diálogo, pero, porque, insisto, estamos en realidades a lo mejor, pero sí me interesó mucho esto que dijiste de la efervescencia, de toda esa estructura conceptual, que por cierto los realistas no niegan porque la conceptualización es un hecho, otra cosa es decir que la realidad no. Pero la historia es que esa efervescencia hacia categorías gramaticales de todos esos frameworks que pusiste, esas estructuras, roles, realmente en otros lenguajes, ¿no?, de otros tiempos, de otras vidas, realmente esa efervescencia, esa trasbase, ¿cómo consideráis vosotros, por ejemplo, los conceptos de sintagmas nominales, sintagmas preposicionales? ¿Qué tipo de constructos son? Es decir, ¿qué tipo de fenómenos desde un punto de vista cognitivo son? Porque entendemos lo que es un concepto, ciertamente. Pero ¿qué son esas cosas entonces en las que se materializan esos conceptos y finalmente, no olvides, se articulan en el lenguaje? Porque el sistema sensorio-motor controla precisamente lo que estoy haciendo fonando, o el lenguaje de signos, el sistema motor, pero expresa. Y entonces tiene que haber, si nos tomamos en serio la mente, cuidado, y de eso estamos en lo mismo. La mente hay que tomársela en serio. Nosotros no somos estructuralistas de viejo puño. Tiene que haber una articulación entre esos sistemas, que son sistemas de base cerebral, aunque no sepamos su base neuronal. Gracias. No, básicamente este es un aspecto, el esquema que he puesto aquí de relación entre la semántica y la sintaxis, esta es una voluntad, pero no hemos llegado, la gramática de construcciones, que en definitiva lo que quiere hacer es eso, no ha llegado a una consolidación ni al desarrollo de un sistema que haya derivado en un análisis lo suficientemente extenso de una lengua como para mostrar que es una sistemática aplicable en general. De momento estamos en una fase muy elemental de desarrollo, en mi opinión. Yo soy, digamos, forofo o seguidor, no seguidor porque hace años que está, desde 2014, pero el intento que hizo Fillmore dentro de FrameNet, que hicieron 100 construcciones analizadas, que al menos puso de manifiesto todos los problemas que plantean. Pero ese es un tipo de gramática de construcciones, hay muchos modelos, cada persona hace no, cada persona no, pero hay varios modelos de gramática de construcciones. Entonces yo creo que esto es algo para empezar a estudiar, pero no está tan extendido ni tan estructurado como FrameNet, que es lo que nos permitió hacer FrameNet español, porque empezamos hace muchos años en el ICSI, con Fillmore. Entonces había un cuerpo de afirmaciones que ya nos permitía, bueno, con dudas y con todo, pero en cambio la gramática de construcciones yo creo que yo particularmente me he puesto a hacerlo un poco por libre, porque lo que más me satisface y me parece más interesante es este esquema que estábamos poniendo, aunque era un esquema, pero como idea sistematizarla. Incluso esto es herético, por lo tanto, ahora ya no se graba, ¿no? ¿Verdad que no me graban? Digo que no me graban ahora, ¿no? No se graba ya. Esto no. Bueno, entonces puede ser herético. Incluso, moviéndome un poco al margen, no niego que las construcciones tengan una participación en el significado, evidentemente que la tienen, pero el problema que se planteaba, si se aplicaba al modelo de Fillmore, que es el que más me convence, es que había que crear frames, digamos, bleached, ¿no? O sea, pasados por la lejía, o sea, aguados, ¿no?, con un significado muy vago,
entonces, blanqueado, entonces yo no entiendo, o sea, hay algo en la gramática de construcciones que no me acaba de convencer del todo. Entonces me quedo con este tipo de planteamientos. Por eso creo que sería interesante tomar un FrameNet y empezar a hacer una investigación, buscar qué es, con lo poco que hay ahora, qué es lo que podemos conseguir sobre esta base y verlo luego, no tanto desde el punto de vista informático, que es muy interesante, pero también desde el punto de vista lingüístico, ver qué sucede, ¿no? Yo siempre lo he hecho así, es decir, como cuando estábamos haciendo diccionarios electrónicos en los años 80, pues bueno, parecía que era, no, ya sabíamos que lo que daba de sí, pero verlo siempre es un factor que te da una seguridad muy sólida, ¿no? Y a mí me gustaría ver exactamente qué es lo que sucede en el estudio de esta relación entre la sintaxis y la semántica hecha con un modelo de lenguaje o un modelo, una red neuronal, lo que sea, entrenarla nosotros mismos, no lo sé muy bien, y ver exactamente por dónde podemos empezar y cuáles son los resultados que nos puede dar. Carlos, pero una cosa, perdona que aquí, un detalle nada más que conecta tal. Sí. Pero hay una gran crítica al tema de las inteligencias artificiales precisamente porque no han integrado lo que llamamos la inteligencia artificial general, que precisamente está construida sobre estas u otras, hay varias posibilidades, pero precisamente prescinden y de hecho todo el tema inferencial, por ejemplo, no lo integran, no pueden hacer inferencia de determinado tipo porque les falta precisamente una semántica y que solamente es probabilístico, las probabilidades tienen sus límites obvios. Entonces, precisamente uno de los grandes problemas para que se parezcan y lejanamente a una mente humana es que no integra ese componente. No integra. Es una crítica que nos hace incluso los propios que llevan desde los 90 trabajando en la inteligencia artificial general. Sí, sí, no, yo en esto estoy de acuerdo, pero a nosotros nos hubiera gustado, con el grupo que estamos en la Complutense, nos hubiera gustado poder verificar, o sea, poder entrenar un modelo con FrameNet y ver qué pasa, simplemente, ver qué potencial puede tener este modelo entrenado para añadirle un pequeño entreno sobre nuevos marcos semánticos y que ya con el conocimiento que tenga de entrada pueda ampliarlo con más facilidad a más marcos semánticos, toda vez que evidentemente nosotros, yo creo que no calculamos probabilidades. Pero lo que comentábamos, que creo que, bueno, lo que comentabas tú antes, Mario, es que tenemos que tomar nota de lo que está pasando. Los lingüistas, yo soy lingüista, me considero lingüista, entonces yo tomo nota de decir, hombre, si un sistema probabilístico nos da sopa con onda de todo lo que hemos hecho, tenemos... La calculadora nos da sopa con onda, un matemático y una máquina de jugar ajedrez le gana a los exploradores. Claro, pero las gramáticas que hemos hecho no han conseguido estos éxitos. Con las gramáticas. Claro, pero si una máquina entrenada sin criterios lingüísticos puede ser... esta es otra, también lo queríamos hacer. Sí. Hemos querido mucho. No, yo estoy totalmente de acuerdo en esto. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Yo es que creo que no sé, a lo mejor lo que estamos intentando comentar, ¿no? Los antiguos sistemas computacionales llevaban muchísima información de corte lingüístico y no se asemejaba ni la mitad de lo que está pasando ahora. O sea, entonces, lo que se plantea aquí es como una cosa que en principio funciona de una manera tan simple, es decir, porque es un proceso probabilístico lo que hay aquí. Es verdad que no se sabe bien lo que hacen las redes neuronales cuando se entrenan. O sea, esa caja negra no sabemos bien, ¿no? Pero al final es verdad que funcionan con probabilidades. Como eso, que es extremadamente simple, en el momento que hemos tenido capacidad computacional para poder hacer entrenamiento. Es verdad que ha habido también varios hitos, ¿no? Como el número de las atenciones y tal. Pero realmente es relativamente simple, con la cantidad de información lingüística que le proporcionábamos antes a los sistemas para que funcionaran. Y antes no funcionaba. Entonces, la pregunta es esa, ¿no? O sea, ¿qué nos está diciendo esto del lenguaje cuando está funcionando tan bien y antes es que no lo conseguíamos y se le metía de todo, ¿eh? No sé.
No, pero estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Funciona, entre comillas, la tortuga. ¿Sí? Se inventaron para entender cómo funciona la mente lingüística, de un ser humano. Lo que pasa es que después se intentaron aplicar a la ingeniería y no, como tú dices, era obviamente un tiempo al lado de lo que tenemos ahora por otro procedimiento distinto. Es un poco la cuestión, que no guarda relación. Pero claro, la pregunta, José María, es si estamos aplicando el conocimiento lingüístico y no nos funciona. Pero porque lo que queremos reproducir es el comportamiento lingüístico y no funciona utilizando el conocimiento lingüístico. Yo sí puedo intervenir y a 4. Yo estoy de acuerdo con todos. Fíjate, sí. Estoy de acuerdo en añadir información lingüística. También lo propusimos al ilustre ministerio en este proyecto en el que yo estaba personal en formación. Y entonces dijeron que no, porque no lo dirigía yo, pues entonces no. Ah, perdón, sí, es que me censuro, me autocensuro. Yo creo que es interesante poner información lingüística, pero a lo mejor ponerla de otra manera. Por ejemplo, nosotros tenemos diccionarios electrónicos hechos en los años 80 de locuciones y de palabras simples, de formas. Entonces pensábamos usarlos en lugar de como un diccionario, como bloques de información y decirle, yo lo digo en términos muy pedestres, hay una manera de entrenar modelos y redes que le dices, oye, esto tómatelo como que va a misa. Entonces si tú le tienes una base de datos que te has pasado 10 años para hacerla, le dices, oye, esto va a misa, o sea, no. Entonces, ver qué pasa. Por ejemplo, uno de los problemas que había visto con algunos sistemas de inteligencia artificial también como Spacey, pero de esto hace 1 año y medio a lo mejor, es que las locuciones a veces no las detecta, no se entera. El análisis sintáctico no lo hace bien, al menos hace 1 año y medio. Luego ya lo abandoné, porque lo ponía como un ejemplo de nuestra idea, etc. Entonces, yo lo que creo que habría que hacer es reunirse los que no somos dogmáticos y decir, oye, aquí vale todo, solo que tiene que valer, lo tenemos que ir verificando sobre la base de los resultados que observamos y ir con mucho cuidado de no dar pasos en falso, o sea, no usar ChatGPT para hacer una anotación semántica si vemos que puede fallar, sino simplemente hacerlo como una ayuda. Bueno, ya sería una cosa más porque en los sistemas anteriores no lo podíamos usar ni como ayuda. O sea, la anotación semántica quedaba en blanco, la tenía que poner el anotador a mano. La sintáctica a veces se equivocaba y la constituyentes no. Esto perfecto, ¿no? Esto aquí no había ningún problema. ¿Nada más? Pues gracias a todos, ¿vale? Bien. Gracias.